Si pueden ir alistando en sus Biblias, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 2, versículo de 1 al 11. Y antes de leer de la palabra, les quiero compartir las palabras del puritano William Ames. Él dice: un milagro es una operación por encima del orden establecido, por lo que los verdaderos milagros siempre dan evidencia de la omnipotencia de quien los hace. Por tanto, solo Dios es el autor de los verdaderos milagros. Amén. Vamos a leer entonces la palabra que dice de la siguiente manera. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no han llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. El pasado domingo dedicamos un tiempo a los versículos 34 al 36 del primer capítulo de Juan, donde Jesús llamó a sus primeros discípulos. Pudimos apreciar cómo Juan el Bautista, al compartir acerca del Cordero de Dios, todos estos hombres que estaban escuchando acerca del Cordero de Dios, 2 de ellos creyeron y respondieron y compartieron ese testimonio con otros. Lo que vimos que creó un agente de multiplicación. Ellos compartían la palabra con los primeros que tenían familiares, y esto continuó de esa manera. Luego vimos en el versículo 43, cuando Felipe fue directamente alcanzado por Jesús, quien al creer que Jesús es el Mesías, llevó este mismo mensaje a Natanael, un hombre que viene de Caná de Galilea. Felipe entonces procede a invitar a Natanael a seguirle para dejarle saber: mira, aquí está el Jesús del que yo te estaba hablando, de aquel que escribieron Moisés y los profetas. Al Jesús ver a Natanael que se acercaba, le dice palabras descriptivas acerca de él, las cuales solamente una persona que lo conocía a él le podía haber dicho. Y él se queda de esta manera y le dice lo siguiente. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él lo vio. Él lo conoce. Dios es omnipresente. Él conoce todo. Él está en donde quiera. Él obviamente conoce a Felipe. Él está dejando saber: mira, yo soy del que hablaron los profetas y Moisés. Ese soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Él está exhibiendo su deidad cuando le dice eso. Natanael, sorprendido al escuchar estas cosas, él comienza a exaltar al Señor Jesús diciendo lo siguiente en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Rey de Israel, le dijo Natanael. Yo escuché una vez un pastor decir lo siguiente, y es muy cierto, más ciertísimo, que la buena teología lleva a la doxología. El conocimiento propio de Dios nos lleva a la adoración y alabanza de Dios. Entonces, esto lo decimos porque Natanael escuchar acerca de Cristo, y cuando él lo vio, no solamente lo llevó a creer en él, sino que lo llevó a glorificar a Dios y decirle: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Se fue en completa doxología al ver a nuestro Señor Jesús. En el día de hoy vamos a continuar escuchando acerca de Jesús. Y hoy estaremos observando la primera de las 7 señales que Juan hace aquí, que Jesús hace en el Evangelio de Juan, las cuales nos apuntan directamente a su deidad. La que vamos a ver hoy, como leímos, es la de convertir el agua en vino, y según vamos a ir en la progresión de nuestra carta, vamos a ver como el segundo es la sanación del hijo de un noble.
Vamos a ver también la otra, que es la sanación de un paralítico en el estanque de Bethesda. La cuarta señal es la alimentación de los 5,000. Digo, más, casi como 20,000, porque estaban los niños y las mujeres, eran más de 5,000. Jesús camina sobre el agua. ¿Quién más podría hacer eso? Esta señal de él fue la sanación de un hombre que nació ciego, y la séptima fue cuando él resucita a Lázaro de entre los muertos. Él lo trajo de vuelta a la vida. Entonces son señales que solamente Dios puede hacer. Entonces mi propósito en el día de hoy, mis estimados, es doble. Primeramente quiero que mis hermanos y hermanas en Cristo sean animados por la palabra de Dios en este día, para que puedan estar aún más firmes en su fe en Jesús, el Hijo de Dios, y no en lo que puedas estar pasando o en lo que tú puedas hacer por tus situaciones. En segundo lugar, mi observación para todo aquel que esté aquí, que quizás no ha puesto su fe en Jesús, es que usted haga tal como hicieron los primeros discípulos, como han hecho cerca de 2 billones de personas alrededor del mundo, que han puesto su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Se han arrepentido de sus pecados y han venido a la fe por la predicación de este precioso evangelio, que en un corto resumen de 31 segundos básicamente es: Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, el cual es perfecto y vivió una vida muy perfecta. Él vivió perfecto, murió y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y por la fe recibimos esa salvación y somos sellados por el Espíritu Santo. Y eso son buenas noticias. A nuestro tiempo de hoy le he llamado una señal que apunta a Dios. He nombrado nuestro tiempo de esta manera porque veremos cómo esta primera señal de nuestro Señor Jesús, al igual que todas las demás 6, apuntan a algo mayor y superior a toda persona. Apuntan directamente al que creó los cielos y la tierra, al que siempre ha existido, al que dijo se haga la luz y se hizo la luz, al que estaba en el principio con el Verbo, y ese es Dios. El apóstol Juan nos ha provisto en el capítulo 20 el propósito por el cual todas estas señales y las que no vemos aquí están escritas. Primeramente, para que todos puedan creer que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el prometido, el ungido de Dios. Y también para que todo aquel que crea en Jesús pueda tener vida en su nombre. Nadie quiere estar muerto espiritualmente. Y mi oración hoy es que toda persona que esté aquí hoy, que camina con el Señor, sea animada, que no tenemos que andar cabizbajo, no importa la situación. Nuestra fe no reside en lo que hacemos o podemos hacer. Nuestra fe yace en el que venció la muerte, la tumba y el pecado. Amén. Los versos de hoy, hermanos, son una narración. Una narración es que obviamente el testigo ocular de todo esto, el apóstol Juan, está documentando todo lo que él ha visto, y esto es lo que estamos viendo aquí hoy. Y en nuestro tiempo de hoy lo establecí de la siguiente manera. Vamos a ver cómo en esta boda, en este casamiento, primeramente Jesús establece la autoridad de su ministerio. Vamos a ver como segundo punto cómo Jesús utiliza un medio común para un milagro extraordinario. Y nuestro tercer punto hoy va a ser cómo Jesús fortalece la fe de sus discípulos por medio de sus señales. Amén. Entonces, en el versículo 1 y 2 tenemos un preámbulo, lo que nos deja saber un poco más para que lo que está luego del versículo 3 al 11 y lo que continúa haga mucho más sentido. Esto dice aquí que sucedió al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Este preámbulo nos deja saber, hermanos, que esto fue al tercer día, y muchos dirán, ¿al tercer día de qué? ¿Qué sucedió al tercer día de dónde? Bueno, si se tomara en consideración cada uno de los eventos, podríamos ser que puede estar cerca del cuarto día, cuando dice al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Pero es al tercer día de Jesucristo haber tenido el encuentro con Natanael. Todos los eventos que pasaron con Natanael, esto fue al tercer día de eso. Y luego dice que fue en una boda. Y la boda en el primer siglo eran muy especiales como lo son hoy. Pero en esos tiempos no había mucho que se podía hacer para connotación social. Era eso, no es que podían ir a un lugar de actividades, no había nada de eso. Entonces la boda era algo, lo cual era un evento, iba a las personas, duraba una semana.
Un evento que duraba una semana, hermanos, con la comida, con el vino y todo era un ambiente muy de alegría, porque obviamente es un momento muy especial. Caná de Galilea, que es donde fue la boda, queda a 9 millas de Nazaret. Digamos, Nazaret está aquí y el pueblo queda por aquí arribita. Unas 9 millas alrededor de eso. Podemos entender y es muy posible de que María, Jesús y los discípulos fueron invitados a la boda porque los conocían, eran personas con las cuales quizás se codeaban diariamente o eran familia. No tenemos la exactitud de eso. Pero lo que sí sabemos es que el que Jesús estaba allí presente, él aprobaba de ese matrimonio y para él el matrimonio es importante, como mencionó el hermano, y es valioso. No lo podemos sacar de contexto y hacerle un sacramento porque no es así. Pero el matrimonio es una institución muy importante la cual Dios nos ha dado para que podamos disfrutarla con nuestras esposas, las esposas con los esposos. Es algo que por eso ponemos a Dios en el medio, porque Él es el que hace la institución del matrimonio. Entonces, ahora pasamos al tercer verso donde comenzamos con la exposición como tal de nuestro tiempo de hoy. Versículos 3 al 5 de Juan 2 dicen: cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa eso a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. El versículo 3 comienza con una declaración que no es buena para el novio. Se acabó el vino. Porque el novio es el que está encargado de traer la comida y el vino. Y si le dicen que se acabó, eso es una mala noticia. Le digo por mi experiencia como chef y cocinero, estás en una actividad y te dicen, chef, se acabó el color se va, la fiesta está empezando, todo sigue cuesta abajo. Entonces, obviamente, aquí vemos que se acabó el vino. Y quiero hacer una breve parada acerca del vino. Y vamos a hablar un poco de eso. El vino en los tiempos de la Biblia no era un tipo de bebida que era alcoholizante como lo que es hoy. Estaba leyendo el comentario de D.A. Carson y él menciona que lo cortaban con 1/3 de agua y no era, dice que la fuerza quizás embriagadora del vino era menos que una cerveza. No sé, no lo probé. Hermanos, otra cosa que quiero hacer, no podemos poner ley donde no hay una. Nadie va al infierno por tomarse una copa de vino. Tomar no es pecado, el pecado es la embriaguez. No estoy yo diciendo que vayamos a tomar todo el mundo. Cada quien tiene que hacer a conciencia lo que sabe que debe o no. Pero el hecho de que hay vino en la boda, estamos entendiendo de que esto tenía en la Biblia una connotación de gozo, unidad, y en este caso la celebración de una pareja que estaban uniendo sus vidas en matrimonio. O sea que esto representa gozo. Jesucristo es como la vid verdadera. Entonces hay vino, hay gozo. El salmista nos dice en el Salmo 104:15, y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. O lo que dijo Salomón en Eclesiastés 10:19. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Vino de que hablamos aquí, como les dije, no es un jugo de uva, marca Welch. No es una bebida alcoholizante, es simplemente el producto de una uva fermentado perfectamente, el cual se podía disfrutar de una forma apropiada y en un contexto apropiado. Y en una boda donde había una celebración, se hacía de una manera cometida, porque nuestro Dios, en quien no hay ni sombra de pecado, no va a hacer algo que vaya a hacer a la gente tropezar, porque en Dios, en Jesucristo, no hay pecado. Entonces la madre de Jesús dice, no tienen vino. Y las preguntas a hacerse es, ¿por qué ella le pregunta directamente a Jesús? ¿Por qué no le pregunta al mesero o al novio o a otro? ¿Será que ella sabe que él iba a sacar su varita mágica y iba a hacer algún milagro? Ella sabría, quizás. Bueno, no creo. Porque ella no tiene ningún poder divino como para saber nada de eso. Hay varias cosas que son probables. Como saben, José, el esposo de ella, el padrastro de Jesús, no lo vemos ni sabemos de él en la Biblia desde
que Jesús tiene como 12 años, cuando él se les va de las manos a los dos, él está en el templo y dice, ¿qué hacen acá? No sabemos de él. Obviamente esta etapa pensamos que ya José está en la eternidad. Entonces, quizás Jesús en su trabajo de carpintería es el que se ganaba lo que había en la casa, él proveía, y entonces María pues se acostumbró a depender de Jesús y de que él es el que provee. Pues como él es el que provee, dice, oye, ¿qué pasó con esto? Ahora, hay algo que agregar también. María todavía le habla a Jesús como la hace una madre a un hijo, sugiriendo o insinuando lo que él debe hacer. Mira, no tienen vino. A lo que quiero comentar que ya ella no tiene lugar para hacerlo. Él es un adulto, 30 años. Y como les dije, recordemos ese momento cuando se le extravió a sus padres en Lucas 2:49. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Luego de eso, obviamente, Jesús se va con los padres, él tranquilo, obedece, crece y sigue. Pero él tiene una misión. Él no vino aquí a hacerle compañía a María, él no vino aquí a hacer eso, él vino aquí con un propósito específico. Otra conjetura que podemos hacer es que, basándose en los acontecimientos que vimos en el capítulo 1 y anterior, que cuando Jesús fue bautizado, cuando él es, expuesto por Juan el Bautista, quién es él, hablando de su deidad, ella dice, bueno, ya es momento, ella sabe que ella tuvo el Hijo de Dios, a Jesús. Ella dice, bueno, quizás este es el momento para que entonces Jesús haga una de sus obras y todo mundo sepa quién es mi niño. No, como cuando uno va a un partido de los niños que dice, ese es mi nene. No, ella quizás estaba buscando hacerlo más público. Pero también podríamos pensar que, pues lo mismo, si Jesucristo es el que le daba el apoyo a ella tenía confianza en que algo él podía hacer también. Entonces yo te pregunto en base a esto, ella fue a Jesús. ¿Tú confías y crees en Jesús y su deidad? ¿Confías en él? Es Jesús a quien acudes cuando estás más necesitado. Vas directamente a Jesús. Vas a él en oración, vas a la palabra o vas a cualquier otra cosa. Porque dentro de todo vemos que María, pues por la razón que fue, que ella fue a donde Jesús, sabemos que fue a Jesús, no fue al mesero, no fue a nadie, fue directamente a él. En el versículo 4 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Jesús responde ese comentario de no tiene envío diciendo, mujer, ¿qué nos interesa eso a ti? A mí suena como que él fue abrasivo, harsh, dicen en inglés, ¿no? Como que qué fuerte fue él. Algunos dicen, no, esto suena como de poco respeto. No creo, porque él usó esa frase antes y les voy a mostrar. Dicen que era como decir en inglés, decía uno de los comentaristas que vi, como decir la palabra ma'am. En español sería señora. Puede ser, pero no lo hizo de una manera para molestarla, porque de la misma manera no hay pecado en Cristo, porque él va a actuar de una manera que va fuera del contexto de quién es. Jesús utilizó esta expresión previamente. Cuando el día de su resurrección está María Magdalena, ella está caminando y le dice, mujer, ¿por qué lloras? En Juan 20:13, y le preguntaron, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Le contestó ella. Esta frase, no te interesa esto a mí, en el idioma original lee de la siguiente manera, ¿qué es esto a ti y a mí? O aún más claro, como dice D.A. Carson, él dice, ¿por qué me dices esto a mí? Él le dice, ok, este es el comienzo de mi ministerio. Ya yo estoy en otro tipo de reloj. ¿Por qué me dices esto a mí? De enfrente de todo el mundo aquí, quizás que yo haga algo que no tengo que hacer ahora. María ya no tiene autoridad sobre Jesús. Ella ya ha hecho su trabajo de criarlo y por lo tanto ahora que él es adulto, tiene 30 años, es un tiempo diferente. Él tiene que hacer a lo que él ha sido llamado. Jesús tiene una asignación divina de parte de Dios, quien es el único que puede decirle a Jesús lo que debe hacer. Y eso se tiene que traducir de la misma manera a nosotros. Si Jesús le dice a su madre, ¿qué tiene eso conmigo? Tiene que haber un respeto, como le hablamos a él, porque hay autoridad en Cristo. Nosotros no podemos hablarle a Jesús como que es cualquier niño. Muchas veces he escuchado de personas que le demandan y le piden a Dios de una forma demandante y le declaran y le dicen, ¿cómo así?
Tengamos mucho cuidado. Aprendemos que Él tiene autoridad. Hablemosle a Cristo y a Dios con ese mismo respeto. Jesús con este comentario ha hecho una distinción clara ahora que su ministerio ha comenzado. Y Él no sigue un consejo humano. Por eso es que Él le dice, ¿qué es esto a mí ahora? Él tiene que seguir el consejo y la dirección ¿de quién? De Dios. Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él en su humanidad, Él trabaja según lo que Dios le dice. Él obedece todo lo que dice el Señor. Hermano, es por eso que nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Es por eso que nosotros los cristianos no veneramos a María. Es por eso que nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Señor. Y los cristianos no oramos a María. Es por eso que los cristianos no elevamos a María a una posición de deidad porque no la tiene. La respetamos y la honramos por su obra. Reconocemos que su tarea en este mundo fue traer a Jesús, al Hijo de Dios, y ahí estuvo. Pero por eso no podemos seguir poniendo a la María como algunas personas hacen, que la elevan a un lugar donde ella no tiene ningún tipo de deidad. Él hizo esa distinción clara. No es su madre, por eso le dijo mujer. Ella es otra más de las que él está, pastoreando en la vida, por decirlo así. Ella tiene que hacer la distinción, no es su mamá, ella es María. Por eso aquí vemos que dice la madre de Jesús. Es más, sabemos que Jesús tiene toda la autoridad divina dada a él en Mateo 28:18, cuando él dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda la autoridad y es por eso que le obedecemos a él. El versículo 4 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa eso a ti? Todavía no ha llegado mi hora. En 2 ocasiones en el Evangelio de Juan, él hace la misma frase, no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? ¿La hora de hacer milagros? En cierta manera sí, porque si vemos el milagro del agua y el vino, fue un semipúblico, porque él estaba a la parte de atrás o del lado del salón donde se encontraban, en donde estaban, y eran solamente el mesero y los discípulos que estaban con él. No estaba abiertamente haciendo el milagro donde todos lo podían ver, él estaba apartado. Pero de cierta manera lo que él está hablando aquí es la hora del sufrimiento, la hora en que Jesús ha de derramar su sangre por los pecados del mundo. Su ministerio está comenzando y la hora de él morir aún no ha llegado. La hora de su sufrimiento todavía no está aquí. Esa hora la cual él anticipó en el jardín de Getsemaní, sabiendo que ya le tocaba ser el cordero que tenía que dar su vida. Lo vemos en Mateo 26:39, cuando él le ora al Padre, dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Todavía no era el tiempo de él de sufrir. La hora del sufrimiento de Jesús iba a venir, pero no aún. Es por eso que quizás la revelación de él no fue tan públicamente de frente de todo el mundo. Aquí estoy yo, mire lo que estoy haciendo. Hay un tiempo en el cual el Señor lo ha enviado para hacer las cosas y cómo tiene que suceder todo. En claras palabras podemos aquí ver que Jesús le está diciendo a María en cierta manera que ella no tiene ningún tipo de envolvimiento en las decisiones que él tiene que tomar en su ministerio, porque ella no tiene conocimiento de los planes de Dios. Es posible que María estaba pensando en que hiciera, como les dije, algo más público, que él demostrara ya quién es él, pero no. Él lo hace en una forma más discreta, apartado. Ahí hace el vino y, como vamos a ver, va a ser dado a los demás para aprobar. Una cosa que quiero que entendamos, hermano. Jesús es la autoridad en la iglesia. Jesucristo es el Señor. Y con este primer punto sabemos que Él estableció su autoridad con María, pero también con todos nosotros. Él es la autoridad en la iglesia. Nosotros hablamos, predicamos y seguimos a nuestro Señor Jesús. Sabemos que el tiempo de él no era, y un ejemplo de esto lo vemos en Juan 7:30, porque cuando él enseñaba en el templo durante la fiesta de los tabernáculos, lo querían agarrar
pero él siguió porque su hora aún no había llegado. Dice, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie lo echó mano porque todavía no había llegado su hora. La hora de Jesús de dar su vida no había llegado aún. María le dice, hagan todo lo que Él les diga. Después de la reprimenda de Jesús a ella, en cierta manera, que le dice, ¿qué es esto a ti, a mí, mujer? Y me imagino que no debe de haber sido fácil para María porque ella pues lo cargó, dio a luz a Jesús. Ella tiene que entender de que ella no dio a luz a un niñito normal. Ella dio a luz al Hijo de Dios, que vino con un propósito específico. Y podemos entender que ya ella entiende esto con la reprimenda, porque entendió que ella tiene también que someterse a Jesús. Y por eso les dice, hagan todo lo que Él les diga. El apóstol Juan expresa que Jesús tiene toda la autoridad dada por Dios para dirigir su ministerio. Y tiene que ser obedecido por todos. De igual manera, hermanos, todos nosotros tenemos que obedecer todo lo que nuestro Señor Jesús dice, porque Él tiene la autoridad en la iglesia. Esta obediencia la hemos visto modelada por los que nos han precedido. Miremos a Abraham y a su fe en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar del cual le iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Jesús dice lo siguiente acerca de la obediencia, Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces la pregunta que les hago es, ¿está usted siendo obediente a Jesús y sus palabras? ¿Está su vida siendo guiada por Jesús y su palabra o por el mundo y tus deseos carnales? El autor de la carta a los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Jesús vino a ser fuente de vida, eterna salvación para todos los que obedecen. La obediencia a Jesús es importante. Amén. Jesús estableció el comienzo de su ministerio público en la tierra, trayendo claridad a través de la reprimenda de María, pero estando en una boda, en un casamiento, en esta celebración. Y estamos viendo que ahí Él comenzó a hacer todo. Hermano, es importante que veamos que aquí vemos la obediencia de parte de María a Jesús, porque tiene que ser de esa manera. Thomas Brooks dijo lo siguiente: todo hombre obedece a Cristo en la medida en que lo valora y no de otra manera. Ahora vamos al versículo del 6 al 10, donde aquí vamos a ver entonces cómo Jesús utiliza un medio común para un milagro extraordinario. ¿Quién va a pensar que de una tinaja de piedra y agua puede salir vino? Como les he mencionado, en mi mundo de las artes culinarias, hacer un buen vino toma tiempo. No vas a exprimir la uva y ya tienes vino. Tiene que haber un proceso, hay una fermentación y tiene que haber un proceso. Entonces aquí vamos a ver, hay un método ordinario, no común, para hacer un milagro extraordinario. Dice, y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Se dice que había por lo menos 60, 80 galones que produjo, y vamos a ver por qué tantos. El apóstol Juan nos habla de esas 6 tinajas de piedra que allí se encontraban. Según entendemos, estaban fuera de lo que era el área como tal de la fiesta. Se guardaban para el rito de la purificación de las manos y el lavado de utensilios. Ellos tenían que lavarse las manos antes de comer, porque si no iban a sentirse que estaban infectados o sucios, ¿no? Defiled es la palabra. El ritual de lavado del Antiguo Testamento exigía que las personas se lavaran el cuerpo o las manos, dependiendo de lo que fuera, cada vez que entraban en contacto con cosas que estaban ceremonialmente impuras. En este caso, lo que le aplicaba era lavarse las manos. Se entiende que venían con las manos impuras, se las tenían que lavar. En mi experiencia de cocinero, cuando estaba muy joven, tuve la oportunidad en hoteles que yo trabajaba en la Florida, en Miami, trabajar en los eventos del Passover. Y eran eventos que le llaman kosher events. Nosotros teníamos la tarea como cocineros de hacer la cocina, tenía que estar completamente kosher. Había que hervir agua, teníamos que poner todo con agua, pero todo era agua completa, la cocina completa. Todo, los hornos habían que quemarlos, había que tener agua en todas las mesas, el piso, hermanos,
todo. Antes de nosotros tocar nada y ponernos guantes, teníamos que utilizar agua bastante tibia para poder, era el plato del día. Yo vi parte de lo que era ese ritual de purificación en mi edad de 20 y pocos de años. En esos tiempos me parecía raro y decía, pero literalmente le digo que eran con cubetazos. Teníamos que entrar a cubetazos a toda la cocina. Y entonces entraba el rabino y él podía decir, ok, ya hay agua. No oraba, no hacía nada especial. Era, ok, ya se lavó todo. Y es lamentable porque hay personas que todavía creen en esa purificación. Y aquí, como vamos a ver, no es que estamos hablando de la purificación antigua del agua, es que Cristo es la purificación de todos nosotros. Él es el vino que purifica y lo vamos a ver así. Marcos 7:3 dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente. Observando así la tradición de los ancianos. Lo que el apóstol nos está mostrando aquí, el apóstol Juan, es cómo Jesús ha venido para eliminar ese rito de agua, el cual es ceremonial externo, que no tiene cambio alguno, a la realidad de que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús es purificado por la sangre del Cordero. Hebreos 10, del 19 al 21 nos hace una explicación como esto, porque mire, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua puro. Somos purificados por la sangre del Cordero. Nos podemos bañar con todo el agua. Hay un rito de purificación que ellos se tienen que sumergir todo. Nada de eso nos va a limpiar si estamos sucios moralmente. Solamente Cristo puede lavarnos de nuestros pecados. Imagínense en esto. Jesús se encuentra en la parte, digamos, posterior del lugar de la boda, donde están todas las tinajas rústicas de piedra, están vacías todavía. Los meseros allí presentes, los discípulos y Jesús, ellos estarían mirando como que, ok, no hay vino, veo piedras, ¿qué está pasando aquí? Tienen que haber estado confundidos. Los meseros dirían, bueno, nos vamos porque si aquí no hay vino, si se acabó la alegría de la fiesta, no, nos tenemos que ir, ya no hay boda. El vino, como mencioné, es visto como gozo. Y si no había ese gozo, no había más vino, pues entonces el entendimiento de que el gozo ya partió. Pero hermano, estamos viendo aún más allá de eso, porque el gozo de nosotros los cristianos es ¿quién? Cristo. Cristo ha venido para cambiar ese ritual de lavamiento. No se necesita nada para tener gozo. En Cristo hay plenitud de alegría. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿O qué tal Juan 17:3? Cuando él dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Entonces ahora Jesús le da instrucciones a los meseros, porque Jesús les dice claramente, mira, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y lleven al mayordomo, y se lo llevaron. No hay aquí palabras raras. No hay un poco de vino que sobró, vamos a aguarlo un poco. No hay nada de eso. Llénenlas hasta el borde con agua. Imagínese usted siendo mesero, dice, ¿por qué nos dice esto? No había espacio, estaban hasta el borde. Para que nadie pudiera decir, aquí hay un truco o hay algo. Estaban hasta el borde. Esto me llevó a pensar en Juan capítulo 1, versículo 1, que estudiamos cuando dice, en el principio ya existía el verbo, y a Génesis 1:1, que todo lo creó de la nada. Jesús está haciendo vino de la nada. Agua. Agua. Algo común. Agua para lavar las manos, que quizás era de cualquier pozo que no era el mejor de tomar.
Jesús les dice, saquen un poco y llévenlo al mayordomo con tranquilidad y confianza. Le dice, mira, vayan allí, saquen un poco y denle a probar al mayordomo. Un vino toma por lo menos 5 años de preparar. Uno promedio. Hay unos que los dejan más tiempo en el pupitre, que es que se le llama, donde los ponen. Toma tiempo. Yo recuerdo estar en hoteles que trabajamos y nos enseñaban un poco y nos ponían a degustar vino y nos pusieron para entender la diferencia. Nos daban un vino joven y sabía a jugo de uva, como decir, con picante. No tenía nada. Te podías tomar media botella, era como tomarte una Coca-Cola. Te daban un vino robusto. No querías tomar mucho de él, pero era un sabor y era el tiempo que llevaba. Es un vino que llevaba tiempo para poder tener esos taninos y tener todas las cosas. Hermano, Jesucristo hizo eso con agua. No dijo, Señor, haz que este vino. Él no dijo, vamos a orar. Simplemente dio la orden, como Dios dio la orden de se haga la luz. Él dijo, llénenlo, sírvenlo y llévenlo. Aquí vemos la excelencia de la obra de Cristo. Porque cuando el mayordomo probó esto, dice el versículo 9, sin saber de dónde era, pero solamente los que sirvieron sabían. Cuando lo prueba, ve que era un vino de alta calidad. Dice, espérate, pero ¿de dónde salió esto? Si normalmente lo que dan es el mejor vino primero y luego es el que no es tan bueno. Hermano, me gusta lo que leí en estos días acerca de eso, porque cuando lo ponemos a la vida de nosotros, cuando viene una persona a Cristo, Él nos hace mejor. Él toca nuestra vida y la hace mejor. No hay nada especial en nosotros. No hay nada deseable. Todo lo bueno que reside en un ser humano es porque Cristo está ahí. Éramos tinajas de piedra con agua sucia y Jesucristo cuando nos salva, porque no somos salvos nosotros, Él nos encontró y somos salvos por medio de la fe en Él, somos ya diferentes, hermanos. Jesús acaba de crear un vino de mayor calidad que cualquier vino, hecho en tinajas de piedra para lavarse las manos. Ustedes se imaginan la gente mirando, ¿qué persona para lavarse las manos? Aquí está, tomen. De tan excelente calidad y el mayordomo quedó con la mente volada. Un mayordomo que ha trabajado actividades y sabe de vino, por lo menos porque pues lo tiene que probar antes de llevarlo y él sabe cuando él lo prueba y dice, wow, esto está delicioso. ¿Qué aprendimos aquí? Que Jesús es el nuevo vino y de mejor calidad. Quien ha acabado con esos ritos de purificación. Jesús ha venido a derramar su vida por los pecados de aquellos que creen en Él. Jesús es la vid verdadera. La palabra dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he hablado. Como leemos siempre en nuestra comunión, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ese es el vino que purifica, la sangre del Señor Jesús. Jesús es el reemplazo de los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Él es el único que limpia todos los pecados con su sangre y perdona a todos aquellos que creen en esa verdad. Francisco Whedon dijo lo siguiente: no hay nada que pueda curar nuestras conciencias enfermas e incontaminadas excepto bañarse en el estanque de Bethesda. No hay nada que pueda hacernos blancos sino la sangre del Cordero. Es solo la sangre de Cristo. Esta es la sangre que debe limpiarte de todo pecado. Por lo tanto, procura agregar esta preciosa sangre a tu alma sangrante. Entonces ahora el tercer punto, vemos que Jesús fortalece la fe de sus discípulos. Vimos primeramente que Él vino a marcar línea de su autoridad. Vemos cómo su palabra ha sido la que ha purificado y no el agua de los demás que hacían para lavarse y poderse santificar. Pero en el versículo 11 vemos que dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él.
estos discípulos están recién nacidos, recién creyeron. Ellos creyeron en el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando y siguieron a Cristo. Pero hermanos, la fe de estos discípulos por medio de estas señales ha sido fortalecida porque ellos han visto del cual ellos creyeron lo que Él puede hacer. Ellos estaban ahí, según entendemos. Ellos están viendo que de agua Él creó vino. Entonces esto nos debe llevar a nosotros a creer con claridad y sin sombra de duda. Obviamente ya lo hemos hablado desde que comenzamos en el versículo 1 del capítulo 1. Que Jesucristo es Dios. Es por eso que esta pequeña señal, decir pequeña coloquialmente, esta señal de convertir el agua en vino nos apunta a la deidad de Jesucristo. Por eso leí al principio esa cita. El único que puede hacer milagros es Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué no poder confiar en Jesucristo? Pero confiar en Cristo y nada más. Porque pensamos que tenemos que hacer algo para sentirnos bien. Jesucristo hizo vino de agua. Esa señal dio más cercanía a la gloria de Dios Padre. Estos discípulos y testigos presenciaron a Dios, a Jesucristo, hacer vino. Ahí, de frente. Y ese evento les cambió la vida. Les cambió la vida, hermanos. La gloria que han visto fue mencionada allí en el versículo 14. Dice así en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Thomas Watson dijo, la fe es el broche de oro que nos une a Cristo. Confiamos en lo que Cristo ha hecho. Yo leo todo esto y yo soy una mente bien imaginaria, ¿no? Cuando estoy leyendo. Y ver que Jesús hizo algo que solamente Dios puede hacer. Reafirma mi fe aún más en el Hijo de Dios. Me ayuda a decir, Juan, deja de depender de ti. Depende de Cristo. Juan, cree lo que dice la palabra porque es verdad. Cristo es Dios. Cuando dice que no te preocupes, no te preocupes. Cuando la palabra dice trae mis cargas a mí, tráeselas a Él. Pero no confíes en ti. No andes pensando, tengo que orar 3 veces más. Orar es bueno, no estoy diciendo que no ore. O decir, voy a leer 30 minutos más para sentirme mejor con el Señor. No es la cantidad que leas, es por qué lo lees. No es la cantidad que oras, es por qué oras. Entonces, ¿por qué vienes a Jesús? Porque sabes que Él es el Hijo de Dios. Hermano, cuando yo voy a orar, yo le voy a decir por qué yo oro. Yo vengo delante de Dios para dejarle saber cómo me siento y darle las gracias todo el tiempo. Honestamente, cuando conocí a la hermana Donna, yo no lo sabe, pero ella me recuerda, hablamos, cómo uno enfoca la oración completamente primero en agradecimiento. Le agradezco tanto que ya ni le pido. Y me siento contento de decirle gracias, Dios. Cuando yo veo que Él convierte agua en vino, yo recuerdo yo ser agua común de la cual no quisieran haber lavado un auto. Pero solamente Él con la purificación de su sangre me lavó, te lavó a ti y lava a cualquiera que por la fe únicamente venga a Cristo. Él te purifica hasta toda la eternidad. Nos podemos bañar en la mañana, pero ya en la mañana siguiente tenemos que volver a la tarea porque hace falta continuar esa limpieza. Entonces vimos a través de esta obra milagrosa de Jesús el establecimiento de su autoridad y ministerio a través de su encuentro con María. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿Jesús la autoridad en tu vida? ¿Es por Jesús que vives tu vida? ¿Es Él quien te guía? No importa lo que diga nadie. La iglesia es de Cristo. Él es la autoridad. Él es el Señor de todo aquel que viene a Cristo por la fe. Hermano, todos los hijos e hijas de Dios descansamos en Cristo. Todo lo que Dios hace, como Él decía, y es bueno. Todo lo que Cristo toca, lo transforma. El Señor utilizó unas tinajas comunes para realizar un gran milagro, para que todos los que
presenciaran pudieran creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora me quiero dirigir a mis hermanos y hermanas aquí en Cristo. Recuerda cómo tú estabas cuando Dios te encontró y te salvó. Eras ciego a tu pecado, ciego a la justicia y la rectitud de Dios. Quizás estabas quebrantado, espiritualmente muerto. La vida puede ser dura a veces, pero no olvides quién es el objeto de tu salvación, Jesús, el que te purificó. Quizás te desanimes porque a veces te sientes que no eres quien deberías ser. Pero alabado sea Dios que ya no eres quien tú eras antes. La sangre de Cristo ha pagado por tu deuda. Y el agua de su palabra ha sido y continuará purificándote. La santificación. Ya no eres enemigo de la cruz, sino que eres hijo o hija de Dios. Que este recordatorio los llene de esperanza y alegría, tan llenos como el vino nuevo en las tinajas de piedra. La sangre de Jesús, ese vino nuevo, esa nueva purificación, te ha limpiado de toda tu injusticia. Y ahora tú y yo, y cada cristiano en este mundo, podemos descansar en la justicia de Cristo porque por la gracia y la misericordia de Dios ha venido sobre quienes Dios eligió para salvar, simplemente por su voluntad soberana. Algunos aquí hoy todavía viven para sí mismos. No han reconocido su pecado, sus vidas están en control de ellos mismos y no han conocido de la justicia de Dios. Mi estimado, tus pecados te han distanciado de Dios. Tu vida sin la autoridad de Cristo te hace hundir aún más profundo y alejarte de Dios. No hay alberca que te puedas entrar, que te pueda limpiar. Ningún hombre en este mundo, empezando por mí, merece la salvación. Sin embargo, hoy Dios ha elegido a que estés aquí y escuches esto, porque no hay nada que puedes hacer para salvar tu vida, pero simplemente Cristo sí, por medio de la fe. No hay buena obra que puedas hacer para pagar esa deuda. Dios es perfecto y nada menos que eso Él acepta para el pago de tus pecados. Lo que hace difícil e imposible, mi estimado, de poder ser salvo. Ningún hombre incluido, ningún hombre, usted o yo, merecemos eso. Romanos 3:23 nos acuerda que todos hemos pecado y hemos destituido de la gloria de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, quien fue enviado por Dios desde el cielo y vivió una vida perfecta y sin pecado. Dios lo colocó en la cruz allí para que pudiera satisfacer su ira sobre el pecado. Jesús murió en la cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó, según lo dicen las Escrituras, venciendo la vida, la muerte, el pecado y el sepulcro. Sellados con el Espíritu Santo. Y hoy, mi estimado, si no has venido a Cristo, tú puedes venir a la salvación, ser lavado por la sangre del Cordero, porque Él dio su vida para que tú puedas tener la tuya. Ser limpio totalmente de tus pecados, no porque tú eres bueno, sino porque Dios lo es y Cristo es justo y somos limpios por medio de ese sacrificio. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Te llamo a creer esta verdad si no la has creído aún. Arrepiéntete de todos tus pecados. Deja esa vida atrás y sal hoy de la iglesia sabiendo que no hiciste nada para salvar tu vida, sino que Jesús, el Hijo de Dios, te lavó y te limpió con su sangre. Y ahora, si crees en Él hoy, eres resucitado de entre los muertos solo por la fe y en la justicia de Jesús que pagó todo en la cruz. Esta señal que apunta a Dios nos hace ver que podemos confiar en Cristo. No hay rito, no hay nada que podamos hacer que nos pueda lavar. Amén. Así que Cristo estuvo en una boda y tuvo su gozo. Había vino, había gozo. Hermano, vive tu vida cristiana también teniendo gozo. No andes como un Sour Patch amargo. Tengamos felicidad y gozo en el Señor. No seamos los aburridos de la cara más larga. No es vivir vidas mundanas, es vivir vidas en Cristo y para Cristo con gozo en nuestra alma. Porque nuestro gozo no viene de, como vimos, el vino que se acaba. Nuestro gozo viene de la sangre del Cordero,
la cual nos limpia. Y eso es gozo suficiente que dura de hoy a toda la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Señor bendito, en esta tarde agradecemos, Dios, que en esta escritura del día de hoy, Señor, tú nos has mostrado la importancia de esa primera señal, cómo Jesucristo fue a una boda, cómo Jesús estuviste en esa boda y fuiste parte de ella, esta institución que Dios nos ha dado. Señor, nos mostraste cómo Jesucristo ha establecido su autoridad y a Él solamente obedecemos, Señor. Padre, entendemos que solamente por la sangre del Cordero podemos ser limpios. Te pido, Señor, en esta tarde, aquellos que todavía no han dado su vida al Señor, Padre, ten misericordia de sus vidas. Lávalos con la sangre del Cordero, Señor. Purifícalos por tu palabra, Señor. Y te pido, mi Dios, por mis hermanos y hermanas en la fe. Señor, que no se olviden y que se recuerden cada día que hemos sido lavados por tu sangre, Señor. Y sabemos, Señor, que dependemos de ti hoy, mañana y siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos la gracia. Amén.